SER Podcast. Se lo adelantamos en la cadena SER a esta hora. La Fiscalía de Medio Ambiente detecta indicios de toxicidad en las bolitas de plástico que están llegando a toda la costa gallega procedentes de un vertido. Hoy a mediodía les avanzábamos en hora 14 que la Fiscalía ha abierto una investigación. Acabamos de tener acceso al escrito en el que concreta esa existencia de indicios de toxicidad. Miguel Ángel Campos, buenas tardes. Buenas tardes. Decreto del fiscal de Sala de Medio Ambiente, Antonio Bercher, en el que sostiene que estos pellets presentan indicios de toxicidad. Afirma que no son biodegradables, que no pueden eliminarse y que contribuyen a la contaminación por microplásticos, constituyendo por ello su eliminación un objetivo de la Unión Europea. Asevera además el fiscal que el vertido inicialmente detectado desde la playa de Espiñeirido hasta el faro de Corrubedo en Ribeira se ha extendido ya, además de a la costa gallega, a las de Portugal y Francia. El fiscal Antonio Bercher manifiesta en su decreto que se trata de un caso de especial trascendencia y un posible delito ecológico con penas de hasta 2 años de cárcel. Se espera que a partir de ahora el fiscal se dirija a la Xunta y a la empresa responsable para practicar las primeras diligencias de investigación penal. La llegada de estos plásticos, de estos pellets, está generando ya un choque político enorme entre la Xunta de Galicia y el Gobierno central. Ahora lo contamos, pero antes, una noticia tremenda en Cataluña. Los Mossos d'Esquadra están investigando la muerte de un padre con sus 2 hijos de 7 y 10 años en Horta, provincia de Barcelona, según publica La Vanguardia. El hombre se los tenía que haber devuelto hoy a su exmujer después de estos días de Navidad, pero no lo ha hecho. Y aunque se sigue sin descartar nada, no se descarta que sea un accidente. Los Mossos investigan si se trata de un crimen de violencia vicaria, que es la versión más sádica y cruel de la violencia de género, que es matar a los hijos para hacerle el mayor de los daños a la madre. Martí Rodríguez. Buenas tardes. Los Mossos d'Esquadra han acudido esta tarde a un domicilio de Barcelona, en el barrio de Horta, del que salía un fuerte olor a gas. Tras no obtener respuesta de los ocupantes, los agentes han derribado la puerta y han encontrado dentro los cuerpos sin vida de un hombre y 2 menores que serían sus 2 hijos. Además, La Vanguardia apunta que los agentes han hallado todas las puertas y las ventanas del domicilio cerradas y que el padre debía devolver los hijos hoy a la madre, de quien estaba separado. Habría sido también la madre quien ha alertado a la policía tras no lograr contactar con ellos. Los Mossos, que están todavía trabajando en el domicilio para asegurar que el gas no explote, han abierto ya una investigación y, como decías, no descartan que pueda tratarse ni de un accidente ni que la muerte de los 3 haya sido provocada por el propio padre o por algún tercero. Ha muerto esta tarde Beckenbauer, leyenda del fútbol. La felicidad no es un estado permanente, la felicidad es un momento. Los valores que nos enseñaron los vivíamos a diario porque no teníamos nada. Tuvimos la suerte de que al salir de casa te topabas con un campo de fútbol y el fútbol fue nuestro elixir de vida. Pelos de punta. Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Tenía 78 años. El conocido como el Kaiser Beckenbauer lideró el Bayern de Múnich y la selección alemana durante una década. Además de ganar todos los títulos, fue un gran defensa, destacando por su elegancia, colocación y elaboración del juego desde atrás, creando un estilo propio alcanzado por muy pocos futbolistas. Finalizó su carrera de jugador en el Cosmos de Nueva York y luego fue entrenador. Terminó siendo presidente honorífico del Bayern de Múnich. Y atención, además en deporte la noticia es sorteo de octavos de final de la Copa del Rey la próxima semana con 2 eliminatorias estrellas a partido único: Atlético de Madrid, Real Madrid y Unionistas de Salamanca, Barcelona. El fútbol despide a Beckenbauer y el de la cultura aquí en España al director de cine Ventura Pons. Nuestra sociedad, que creo que es una sociedad que en los últimos años se ha abierto muchísimo, se ha convertido en una sociedad tolerante, progresista, etcétera. Muere uno de los grandes creadores cinematográficos de las últimas décadas en España, Raquel García. Cineasta prolífico con una treintena de títulos a sus espaldas, Ventura Pons comenzó como autor teatral. No fue, sin embargo, hasta 1977 cuando inició su carrera en el cine. Yo lo único que creo en las personas y que yo creo que el que tú vayas con un hombre o con una mujer no te tienen por qué poner un letrero y ahí estés así y estés asado. Y lo hizo con el documental sobre el pintor andaluz Pérez Ocaña, retrato de una época, la posfranquista, y de una ciudad, Barcelona, escenario habitual de muchas de sus películas. Ventura Pons dirigió, entre otras, Actrices, Caricias, Amigo Amado, El porqué de las cosas o Anita no pierde el tren. Siempre orgulloso de su proyección internacional, habitual en festivales como el de Berlín, 4 veces candidato al Goya, mejor guión adaptado, fue distinguido con el Gaudí de Honor y también fue premio Ondas. La radio es la alegría de mi infancia, sobre todo la Radio Barcelona, ¿no? Yo soy un niño que he crecido con el tambor. El cineasta catalán, también vicepresidente de la Academia a finales de los años 90, siempre defendió luchar por las cosas en las que uno creía en la vida. Hora 25.
Aimar Bretos. Turbulencias políticas en Francia. Macron ha relevado a última hora de esta tarde a la primera ministra francesa, tratando de taponar la crisis política muy profunda que se generó por la ley anti-inmigración que el gobierno francés terminó aprobando con la extrema derecha. Eso partió al macronismo y el presidente sacrifica ahora a la primera ministra. Corresponsal en Francia, Vicens Batalla, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Aimar. Efectivamente, Macron ha sacrificado finalmente a Borne, pero aún no ha anunciado su sucesor o sucesora. En un comunicado de Elíseo se dice que Borne continúa en funciones con todo su gobierno hasta que se conozca este sucesor, que se podría hacer público esta misma noche o tardar aún unas horas o días, aunque hay Consejo de Ministros convocado para este miércoles. Este sustituto podría ser el actual ministro de Defensa, Sébastien Lecornu, que procede de la derecha, o el exministro de Agricultura, Julien Denormandie, que viene de la izquierda. Borne ha estado en el cargo casi 20 meses y es la mujer en Francia que ha ocupado el puesto más tiempo. Su salida como primera ministra se produce tras esta polémica aprobación de la ley de inmigración en diciembre con el apoyo envenenado de la ultraderecha, aunque Macron ha dudado hasta el último momento de este relevo porque no estaba seguro de por quién sustituirla y cómo continuar su segundo mandato presidencial en minoría en el Parlamento. En julio pasado, después de la también polémica reforma de las pensiones, con millones de personas protestando en las calles, el presidente ya sopesó la posibilidad de este relevo con el mismo problema que ha tenido ahora. Aquí en España sabemos ya que fueron 26 las toneladas de pellets que se vertieron al mar desde un buque frente a Portugal hace un mes y que están llegando desde hace semanas a las costas, primero de Galicia y ahora también de Asturias. Al barco, en pleno temporal, se le cayeron el 8 de diciembre 6 contenedores. Uno llevaba tomate, otro papel, otro barras de aluminio, otro neumáticos, pero uno de los contenedores llevaba 1.050 sacos de estas microbolas de plástico que ahora se están esparciendo por la costa norte de nuestro país. Los voluntarios se afanan en separarlas de la arena como pueden. Porque los pellets son de unos 3 milímetros, una cosa así, entonces lo confundes tanto con la arena como con piedritas, conchas, y lo que estamos haciendo es pues barrer la playa con mucho cuidado para no quitar materia orgánica. Esto nos ha contado en Hora 14 Paulo, uno de esos voluntarios, y mientras tanto Gobierno Central y Xunta de Galicia están cruzándose acusaciones de quién actuó tarde, quién tiene que ponerse al frente de todo esto. El Gobierno Central pide a la Xunta que eleve el nivel de alerta, porque así podrían entrar en juego los medios estatales. Dice el gobierno que lo tienen todo preparado, pero que necesitan que la Xunta lo solicite. La Xunta descarta por ahora elevar ese nivel de emergencia porque, según la vicepresidenta gallega, los pellets, estas bolitas de plástico, no son tóxicas ni peligrosas. Radio Galicia, Fernando Becerra, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aimar. Si es lo que ha asegurado este mediodía la consellera de Medio Ambiente, la vicepresidenta segunda de la Xunta, Ánxeles Vázquez, basándose en los resultados de unos análisis que por ahora no conocemos. Non son tóxicos, non son peligrosos, pero plástico. E sendo plástico, hai que quitar o plástico dos areais. E hai que facelo de maneira coordinada, con sentido, e sobre todo non enterrando ese plástico. Vázquez, que afirma que los pellets no son tóxicos para los humanos, pero no aclaran desde la Xunta qué efectos pueden tener en la cadena alimentaria de peces o de aves marinas, tampoco cómo deben retirarse de las playas o qué hacer con ellos una vez que estén fuera de los arenales. La Xunta de momento, como decías, no va a subir el nivel de alerta hasta el 2, lo que permitiría la intervención del Gobierno Central. Se limitan desde el Gobierno de Alfonso Rueda a echar balones fuera y a señalar al Gobierno Central por negarle, dicen, información, a pesar de que ya hace 3 semanas que le fue notificado a Emergencias de Galicia la aparición de los primeros pellets. El ministro de Transportes, Óscar Puente, respondía aquí en la SER en Hora 14 con Javier Casal. Le reclamaba a la Xunta que no eluda sus responsabilidades. Pues eso lo debe explicar la Xunta. Lo que no puede hacer la Xunta es derivar responsabilidades al Gobierno de España o a otras administraciones por lo que es estrictamente su inacción. No pongamos la fecha en el 26 de diciembre. Mientras los políticos discuten, Aimar, son los voluntarios con rastrillos, con cubos de fregona, los que están limpiando las playas. Una de las peores cosas que le pueden pasar a este vertido de plásticos es que unos y otros lo conviertan en munición electoral. A mes y 10 días de las gallegas, incluso con algunas sobreactuaciones que estamos viendo en las últimas horas, como este vídeo que ha difundido el PSOE esta tarde. ¿Por qué la marea blanca de plásticos en Galicia es como la tragedia del Prestige? Pues no hace falta frivolizar con lo que fue el Prestige para reconocer la gravedad de este vertido actual, pero que en principio no tienen nada que ver. Estamos hablando de bolitas de microplásticos que se usan después en la fabricación de plásticos elaborados. La Xunta dice que no son tóxicas, no muestra por ahora esos informes toxicológicos, dicen que no son tóxicas.
aunque impacto en el medio natural sí tienen. Javier Ruiz Martínez. Son la forma más barata de transportarlos en barcos y sí contaminan porque se van disolviendo. Marta Martín, Greenpeace. Se van a ir descomponiendo en el agua y acabarán integrados en los ecosistemas marinos, generando graves daños sobre la biodiversidad. Son contaminantes porque cuando llegan al agua alteran la alimentación y la vida de aves, peces, mamíferos e incluso las algas. Les provoca asfixia, cambios de comportamiento y en los casos más graves la muerte. Pero lo más importante, lo que más nos afecta es que si los peces, por ejemplo, comen plástico, nosotros comemos plástico. Fernando Valladares, investigador del CSIC. Acaban pudiendo ser ingeridos por un montón de organismos y eventualmente llegar a las personas. El vertido de Galicia y Portugal no es un caso aislado. En Tarragona, la asociación Good Karma Project vigila la industria plástica de la zona y los ha encontrado también en los cauces del agua. 35.000 camiones que se mueven arriba y abajo con este material y todas estas pequeñas pérdidas a través de los ríos y las rías acaban en el mar. Los microplásticos acaban absorbiendo otros contaminantes y con el tiempo, explican los expertos, acaban haciéndose todavía más peligrosos. El gobierno se abre a negociar con el PP su apoyo a los decretos que se votan este miércoles y que podrían decaer porque Junts votará en contra y Podemos amaga con hacerlo y hoy de hecho ha endurecido sus exigencias. Así que ante la previsible espantá de varios de los socios parlamentarios del gobierno, ahora la Moncloa mira al PP. Pero Feijóo, que el viernes planteó que podría pactar estos decretos con algunas mejoras, ahora se ha encontrado con que Ayuso le ha dicho públicamente aquí no pactamos nada. Y eso ata de pies y manos al presidente del PP. David Junquera, buenas tardes. Buenas tardes. Si es por Ayuso, Sánchez se quedaría muerto de sed. A este gobierno y tal y como están haciendo las cosas no les daba ni agua. Mensaje para Génova. En cualquier caso, no parece que Feijóo esté por la labor de ser el aguador del gobierno. No le vamos a arreglar los problemas internos del desgobierno. Bolaños ha hablado 2 veces con Gamarra, Yolanda Díaz ha hecho lo propio con Semper, Moncloa llamó para pedir y no para ofrecer, dicen fuentes del PP, y se les ha contestado 3 veces que no, que los populares no salvarán a Sánchez. Insisto, no se trata de salvar a Sánchez, se trata de ayudar a los ciudadanos en momentos de crisis. Santos Cerdán asume que la vía popular está cegada salvo que asuman las bajadas de impuestos que Feijóo reclama, pero anuncia que se va a seguir hablando con todos. Sí, he dicho que evidentemente vamos a seguir hablando con todas las fuerzas políticas de aquí al miércoles. Eso sí, los reales decretos no se retirarán, que es lo que exige Junts. Que el gobierno español retire estos 3 decretos ley y que los vuelva a presentar negociados con Junts per Catalunya y con un decreto por cada tema. Escuchábamos a Josep Rius, el gobierno está abierto a hacer modificaciones, pero no a empezar de cero. Y otro que pone nuevas exigencias para votar sí es Podemos, que ahora reclama que sigan limitadas las subidas de los alquileres y que se tope el margen comercial de los grandes supermercados. Medidas que son necesarias para hacer frente a las situaciones difíciles de muchísimas familias en nuestro país. Toca sudar para perseguir un acuerdo que ahora mismo está lejano. Hoy estamos asistiendo a los no acuerdos, porque además de este tema de los decretos, tampoco ha habido pacto hoy en las negociaciones sobre el salario mínimo ni sobre la obligatoriedad de las mascarillas en los centros sanitarios. Vamos a empezar por esto último, porque hoy Sanidad ha propuesto a las comunidades extender a toda España el uso obligatorio de la mascarilla en los centros sanitarios por el pico de gripe. Ya lo han hecho 6 comunidades, el gobierno quiere que en todo el país sea igual, pero de momento no hay unanimidad. Y tampoco hay consenso en otra propuesta del Ministerio de Sanidad, que son las autobajas, podemos llamarlo así, que los trabajadores con una enfermedad leve, como un catarro, puedan darse de baja ellos mismos durante 3 días firmando una declaración responsable y así no teniendo que ir al médico, aliviando la carga burocrática de los centros de salud. Madrid o Murcia, comunidades gobernadas por el PP, lo tachan de ocurrencia. Mariola Lourido, buenas tardes. Buenas tardes. Las medidas contra la epidemia de gripe se han convertido en un campo de batalla política. La ministra de Sanidad no ha logrado un acuerdo con las comunidades autónomas. La mayoría está en contra y apuesta por que su uso sea una recomendación, pero Mónica García mantiene su propuesta. Le da 2 días a las comunidades para que hagan aportaciones y sacarla adelante el miércoles como una declaración de actuación coordinada. Para proteger tanto a pacientes como a profesionales, como una medida que es efectiva, una medida que es de sentido común, una medida que está avalada por la evidencia científica y que es bien recibida por la población. Los presidentes de Madrid y Murcia, Ayuso y López Miras, han ridiculizado además esa propuesta de las autobajas de 3 días. Se vuelve de vacaciones y se intenta llamar la atención con medidas que muchas veces son ocurrencias para demostrar quién manda y quién está ahí. No quiero negar que haya buena intención detrás de esa ocurrencia, pero es una ocurrencia. Esta medida todavía se está estudiando con la Seguridad Social y ha sido aplaudida por los médicos de atención primaria porque reducirá, dicen, hasta un 20% de consultas burocráticas de tramitación de bajas. Mariola, gracias. Hasta luego. Hora 25.
Aimar Bretos. Y sobre el salario mínimo, hoy hemos visto al Ministerio de Trabajo pasando a la presión pública a los empresarios. Avisan a la patronal de que si no se suman al acuerdo con gobierno y sindicatos para subir el salario mínimo un 4%, que esta es la propuesta del gobierno, si no se suman, la subida acabará siendo mayor, pactada solo con comisiones y UGT. Estefanía Salvatierra. El secretario de Estado de Trabajo llegaba a la reunión con este ánimo. Intentar alcanzar un acuerdo con ellos, un acuerdo en el que estén todos. Pero Pérez Rey no tardaba en apuntar que las condiciones que exigían los empresarios, bonificaciones para los contratos públicos y el sector del campo, no contaban con el apoyo de Hacienda y, por lo tanto, se quedaban fuera de la negociación. Así que Trabajo, partidaria de una subida del 4%, ha sacado su artillería y le ha lanzado este mensaje a la COE. Si la patronal española considera que no va a prestar su apoyo al 4%, pues hombre, quien no entra en un acuerdo normalmente paga las consecuencias de no hacerlo. Esto significa que el Gobierno negociaría solo con los sindicatos, quienes siempre han defendido una subida en torno al 5% y que hoy han ampliado la horquilla. Fernando Luján, de UGT. El salario mínimo interprofesional no debería de subir menos que el resto de las retribuciones mínimas que se han fijado por el Estado. Es decir, entre un 5 y un 7%. Para finales de esta semana se espera el porcentaje definitivo de subida y veremos si se alcanza el primer acuerdo tripartito de la legislatura. El Papa Francisco pide que se prohíban en todo el mundo los vientres de alquiler, la gestación subrogada. Ha dicho Francisco que es una práctica deplorable y ha pedido su prohibición universal. La vía de la pace exige el respeto de la vida. El camino hacia la paz exige el respeto a la vida, a cada vida humana, empezando por la del feto en el seno materno, que no puede ser suprimida ni convertirse en objeto comercial. Considero despreciable la práctica de la llamada maternidad subrogada, ya que atenta gravemente contra la dignidad de la mujer y de su hijo, y que se basa en la explotación de una situación de necesidad material para la madre. En Brasil está en marcha ahora mismo en la capital del país el acto en el que se celebra el primer aniversario de la victoria de la democracia frente al intento de los bolsonaristas por tomar por la fuerza las sedes de los distintos poderes tras la victoria de Lula. El presidente, que todavía no ha tomado la palabra en este acto, sí que ha dicho hoy, poco antes, que todavía falta por detener al responsable moral de ese asalto, el propio Bolsonaro. Victoria García, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. Aunque las intenciones de Lula sean celebrar la idea de un Brasil unido y democrático, con esta ceremonia un año después, entre los 500 invitados que han acudido al acto en el Congreso, no se ven caras de la oposición conservadora de Bolsonaro, a quien, como dices, Lula no ha dudado en apuntar como instigador de la intentona golpista del pasado año. Un grupo de personas irresponsables resolveu dar Lo ha dicho en un documental que publica la televisión brasileña, al tiempo que las autoridades hacen un alegato a la democracia y no olvidar los valores sobre los que se asienta. El presidente del Tribunal Supremo dice que una masa presa de una alucinación colectiva instigada por mentiras y fraudes fue la que provocó la violencia del golpe. De las casi 2.000 personas detenidas, solo han sido juzgadas una treintena. De esta cifra, solo 8 cumple prisión. Y en Italia, la oposición exige explicaciones al gobierno de Meloni por la concentración fascista anoche en Roma, con 1 millón de personas haciendo el saludo con el brazo en alto. Se habían concentrado para conmemorar el asesinato hace medio siglo de 3 militantes del partido fascista Movimiento Social Italiano, y acto seguido empezó ese aquelarre de extrema derecha. La oposición exige la comparecencia del ministro del Interior por permitirlo. Corresponsal en Roma, Joan Solés. Según se ha conocido a última hora de esta tarde, fueron 4 las concentraciones en las que participaron miles de fascistas de toda Italia este pasado fin de semana en Roma. En 3 de ellas se desconoce si hubo parada militar, brazo en alto o la presencia de altos cargos, como sí se ha demostrado en la ceremonia ante la antigua sede del partido fascista. En esta última acudieron además el presidente y vicepresidente de la región, el vicepresidente de la Cámara de los Diputados o el regidor de Cultura del Ayuntamiento de la capital italiana, entre otros políticos. El expresidente regional Zingaretti del Partido Democrático ha pedido una condena sin paliativos. Quien no condena estos actos es cómplice. El centrista Calenda ha afirmado que son una vergüenza inaceptable. Incluso la derecha berlusconiana ha reconocido que las leyes italianas prohíben la apología del fascismo como la registrada en estas concentraciones. Si gritas viva el antifascismo, intervienen o te detienen agentes de la
informativos, la unidad de investigación y operaciones especiales de la policía, ha dicho la líder de la oposición, Schlein. Pero no si hay gritos y saludos fascistas, ha añadido, porque hasta ahora no hay ni detenidos ni se ha pronunciado el gobierno. Y la primera ministra Meloni se ha preguntado a Schlein, ¿no tiene nada que decir al respecto? La mirada de Xavi Vidal Folk. La ministra de Sanidad, Mónica García, propone que los enfermos leves puedan obtener la baja médica durante un plazo máximo de 3 días, solo mediante una autodeclaración responsable, es decir, sin intervenir el médico. Eso ahorraría colas y embotellamientos en los ambulatorios, ahora que hay tanta gripe. Es una idea que muchos médicos comparten, pero la derecha, sobre todo Isabel Díaz Ayuso, la recibe con carcajadas, calificándola de ocurrencia, en vez de intentar mejorarla con controles para que no haya abusos. Típico, es más fácil intentar ridiculizar que argumentar en contra. Eso de rebanar al otro atribuyéndole ocurrencias es el estilo Aznar, puro Aznar. ¿Se acuerdan? Lo barbotaba siempre bajo el bigote y se reía en solitario. Lo que es una ocurrencia, y ni siquiera una idea, es protestar, como hacía Aznar, por los controles etílicos para evitar homicidios de tráfico. Al exfalangista le parecía que eso le coartaba la libertad. O también identificar la libertad con atracarse a cervezas en tiempos de confinamiento, como propugnaba Ayuso, o conducir en moto bebido por la Castellana de Madrid a 200 kilómetros por hora y sin casco, como su exconsejero y exmagistrado Enrique López, el gran ilegal. O también es ocurrente el asesor de comunicación de Ayuso, y antes de Aznar, Miguel Ángel Rodríguez, que fue detenido por cuadruplicar la tasa de alcoholemia mientras conducía y abollaba los coches vecinos. Cuando más ocurrentes se muestran estos machos es cuando van atiborrados de alcohol y ponen en peligro la vida de los demás. Ojalá que Ayuso solo beba Coca-Cola cero. Esta noche estará aquí en Hora 25 respondiendo a todas las preguntas prácticas acerca de la gripe que nos está golpeando a todos, como bien pueden detectar en mi voz. Esta noche estará la ministra de Sanidad, Mónica García, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.